Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, como ustedes ya saben, para que hablemos un poco de historia, de historias, de libros, a veces de personajes raros y curiosos, en fin. Hace unos días, Stephen King, el grandísimo escritor, el maestro del terror, trinaba con esta frase: los dementes, los orates, los lunáticos son los que manejan el manicomio. Están al comando del asilo mental. Obviamente, con esas expresiones ya hoy políticamente incorrectas que no se pueden decir ni invocar, pero que revelan una realidad no por evidente menos dolorosa y menos preocupante. Y es que una gente en un estado psíquico realmente descontrolado, pues es la que está con las riendas del mundo en sus manos, y eso tiene y entraña una gran cantidad de peligros, de amenazas, también de episodios que a veces parecen risibles, pero que dejan de serlo cuando dimensionamos, cuando entendemos sus verdaderos alcances. Y eso pasa por esta especie de abandono de la solidaridad transatlántica, la ruptura de muchos de los vínculos de los Estados Unidos con sus aliados tradicionales e históricos, el resquebrajamiento de la OTAN y de su lugar también en el sistema mundial. Pero uno de los rasgos o una de las salidas también más extrañas y sorprendentes, o no del todo, de Trump ha sido desde el principio, desde su posesión, esta idea de que los Estados Unidos pueden reclamar la soberanía de Groenlandia. Incluso Trump ha dicho que los Estados Unidos pueden comprar la isla, que hoy, ustedes saben, es parte constitutiva del reino de Dinamarca, junto con la parte pues metropolitana y continental de Dinamarca, las Islas Faroe y lo que es Groenlandia. Entonces Trump ha dicho: nosotros podemos, por las buenas o por las malas, hacer un negocio porque necesitamos ser los dueños de Groenlandia, no solo por razones económicas, dice Trump, sino también por razones de seguridad nacional. Y ahí puede haber una transacción, o puede haber también una apuesta mucho más agresiva y ambiciosa con la que Trump amenaza de manera reiterada y sistemática. Vale la pena preguntarse qué hay detrás de esa obsesión de Trump con Groenlandia. Por supuesto, hay en Groenlandia una condición estratégica y geoestratégica inmejorable, pero también hay allí una serie de recursos naturales que los Estados Unidos necesitan y van a buscar para perfilarse hacia un futuro que se avisora cada vez más complejo en el plano político, en el plano económico, en el plano internacional. Tampoco es la primera vez que un presidente de los Estados Unidos quiere darle un zarpazo a Groenlandia. Pasó en 1867, cuando la Unión Americana estaba saliendo de la guerra civil, pues que arruinó al país y que realmente, como lo he dicho yo algunas veces aquí en otras salidas en Calamares en su tinta, pues fue la única guerra grande que ha habido en América. Entonces, en 1867, Estados Unidos quiso comprar Groenlandia, así como había comprado Alaska, que estaba en manos de los rusos. Y luego, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo otro envión, otro intento
que uno diría, pues tiene cierta lógica política, por supuesto, económica y también geográfica, pensando en la distancia que hay entre Groenlandia y Dinamarca y en la que pueda haber entre Groenlandia y Canadá o los Estados Unidos. Ahora, los propios canadienses también están saltando matones porque es otra de las obsesiones de Trump. Especular con la posibilidad de que Canadá sea un estado más de los Estados Unidos, tanto que él de forma cínica y malintencionada se refiere siempre al primer ministro de Canadá como el gobernador, que es el título pues que tienen los que gobiernan en los Estados Unidos. Pero además también vale la pena preguntarse, y ese es el propósito de esta salida de hoy, pues, ¿qué es Groenlandia? ¿Y cuál es su pasado? No digamos ya su relevancia geopolítica y material, de la que se ha hablado muchísimo en estos días en artículos muy sesudos de gente que se está tomando en serio lo que parecería ser un desplante, un gracejo, pero en realidad pues hace parte de una de estas jugadas muy disruptivas del trumpismo en su segunda versión, que va a ser mucho más perdurable y cuyo legado en términos retóricos, en términos del discurso, ya está marcado por una dureza y por una consistencia que no se dio en la primera administración de Trump y que estamos viendo qué tanto coincide con la realidad, porque también hay quienes dicen, bueno, aquí hay muchas palabras y hay muchos globos y hay mucho humo y hay siempre una actitud pendenciera del que se llama a sí mismo el mejor negociador de todos los tiempos y del mundo, pero buena parte de esos anuncios, de esas órdenes ejecutivas que se firman sin parar desde la oficina oval en la Casa Blanca allí en Washington, y uno piensa en Salazar, el dictador de Portugal, que cuando ya estaba completamente enajenado y había perdido el juicio y la razón y seguía creyendo que estaba en el poder, sus áulicos le daban papeles en blanco para que él los firmara como si fueran decretos de muerte. Ese fue el ocaso de ese dictador en la Portugal, en la Europa del siglo pasado, en el auge del totalitarismo de derecha, del fascismo, y es también el declive y el ocaso de estos patriarcas besánicos que se dejan enloquecer por el poder. El poder es siempre una forma de locura, y cuanto más grande resulta ese poder, pues peor el delirio de quienes terminan poseídos por él. Y eso de pronto está pasando con Trump y con su círculo más cercano, en el que sobresale también ese personaje cada vez más patético y siniestro que es Elon Musk, que parecería ser quien lleve de verdad las riendas del gobierno en los Estados Unidos, lo cual no deja de ser pues muy alarmante por lo que ya dije. Estamos hablando del poder más grande todavía que hay en el mundo y que está redefiniendo de la forma más dura toda la lógica y todos los factores de esa ecuación que constituyó cierta estabilidad en el orden internacional por muchas décadas. Pero hablemos entonces en esta salida un poco de Groenlandia, que parece tan distante, y no solo lo parece, lo es y lo está. Es uno de los lugares más lejanos
del mundo y de la Tierra. De hecho, es no solo la isla más grande de nuestro planeta, que tiene más de 2 millones de kilómetros cuadrados, muy poco densamente poblada, porque hay apenas 57,000 habitantes allí en esa isla descomunal que parece un gran buque flotando entre el Ártico y el Atlántico Norte. El Ártico, que tiene esa etimología maravillosa, porque en griego la palabra artos quiere decir oso. Y ustedes saben que la estrella polar del hemisferio norte es una de las estrellas de una de las osas, esas constelaciones históricas. Entonces, cuando hablamos del Ártico, pues es la zona septentrional, que también tiene una etimología maravillosa, el septentrión, las 7 estrellas que están allí pintadas en una de esas 2 constelaciones de las osas, la Osa Mayor y la Osa Menor. Lo cierto es que cuando uno piensa en Groenlandia, pues no se imagina cómo pueda ser vivir allí y quiénes ocupan ese pedazo de la tierra teñido siempre por el hielo. A uno le dicen Groenlandia y le entra de inmediato un frío que cala los huesos. Groenlandia fue poblada hace miles de años por sus habitantes fundacionales, los Inuit, que pertenecen pues a un grupo de pueblos que atravesaron probablemente por Canadá esa zona congelada y llegaron allí y se establecieron y constituyeron una serie de culturas nómadas que aprendieron a convivir con esas temperaturas bajísimas y en medio de una circunstancia tan inhóspita. Pero realmente de Groenlandia tenemos noticia por las fuentes históricas y literarias occidentales, que es en las que se revela la existencia y la aparición y la irrupción de esa isla descomunal que en sus inicios pareció que era todo un continente. De hecho, era como el enlace real con el continente americano todavía por explorar y por descubrir. Pensamos en esa idea tan compleja y tan polémica del descubrimiento de América y pongámosle siempre pues las comillas que sea a esa expresión a partir de 1492 y se ha especulado mucho con los posibles viajes de europeos antes de finales del siglo XV, cuando la expedición de Cristóbal Colón. Esa especulación tiene por protagonistas sobre todo a los hombres del norte, los que se llamaban los variegos o los normandos o los vikingos o los viking, como le gustaba a Borges que se dijera, dentro de un gran purismo idiomático, el del conocimiento de esas lenguas sajonas en las que se escribe la literatura de los vikingos. Decía Borges, hablar de vikingos es tan absurdo como si cuando hablamos de Kipling, el gran escritor inglés, lo llamáramos Kiplingo. Son los vikingos los primeros que nos dejan un testimonio histórico y literario de Groenlandia, porque también se les ha adjudicado siempre a los vikingos la condición precursora del continente americano, que todavía no se llamaba así y que por supuesto estaba ya poblado. Y para los pobladores de lo que luego se va a llamar el Nuevo Mundo, pues la perspectiva es completamente distinta. No es lo mismo estar llegando que estar saliendo.
como decía un gran amigo con respecto a un encuentro furtivo de dos parejas cruzadas en un motel. Y ahí pues se impone siempre esa premisa, esa consigna, esa especie de ley moral. Lo que pasa es que tenemos una percepción muy difusa e inacible de los pobladores ancestrales y precolombinos del Nuevo Mundo. Pero si pensamos en el contacto de Europa y Occidente con lo que hoy llamamos a América y tratamos de desentrañar los antecedentes del viaje de Colón, ahí está claramente la saga épica de los hombres del norte, de los viking o los vikingos, que en sus viajes famosos por el mundo septentrional pues fueron tensando y fueron abriendo el horizonte, fueron moviendo el listón del mundo conocido, y son ellos los que van a llegar a Groenlandia en el siglo X de la era común, de la era cristiana. Existe una saga en lengua islandesa, que es pues uno de los idiomas principales de esa tradición épica de los pueblos germánicos, de los pueblos del norte, que de alguna manera también nos ofrecen un contraste en la mitología con los pueblos del Mediterráneo, con los griegos, con los romanos, porque esa es otra de las fuentes de lo que podríamos llamar la civilización occidental. Es otra de sus fuentes culturales, y es esa literatura de los pueblos del norte de Europa una de las más ricas, una de las más bellas, una de las que tiene más poesía, que destilan sus historias casi siempre vinculadas con eso, con la guerra y con los viajes de exploración. Esa literatura que se escribe en el alemán antiguo, que se escribe en la lengua anglosajona, que van a hablar los habitantes de las islas británicas y que van a tejer con ella una de las literaturas pues más bellas que quepa imaginarse, y también la literatura islandesa, que alcanzó unas cimas épicas que todavía hoy nos conmueven y nos deslumbran, con sus metáforas a la vez tan primitivas y tan elevadas. Los famosos Kenningar de los que hablaba Jorge Luis Borges, y en los que, por ejemplo, la espada se asocia siempre con el rayo y el trueno. Y hay una serie de comparaciones y de símiles de ese tipo que están todos en esa literatura, dentro de la cual encontramos una de las primeras sagas de la literatura islandesa, que es la de un personaje que se llama Erik el Rojo. Erik Thorvaldsson, uno de esos caudillos que pertenece a la cultura danesa y noruega, a la cultura escandinava, que había allí además una serie de vínculos estrechísimos, y que van a llegar hasta Islandia, e Islandia se convierte en uno de los bastiones de esa cultura, que va a transformarse allí, va a enriquecerse con una serie de matices idiomáticos, políticos, culturales, que de alguna manera deslindan la tradición islandesa propiamente dicha de la tradición danesa y de la tradición noruega, que al final pues están todas profundamente emparentadas. Entonces allí en Islandia estaba este personaje que se llamaba Erik el Rojo. Insisto en que hay una saga islandesa de la que tenemos solo noticias fragmentarias, sobreviven unos pocos rastros, unos vestigios allí en islandés antiguo y otras versiones en islandés moderno, que son el trasunto de lo que se debió encontrar en viejos centones y viejos archivos, donde debía estar pues la versión completa de esa saga,
que solo nos deja ver su eco distante, que igual es maravilloso. Y ahí en la saga de Eric el Rojo se cuenta cómo él con su padre son expulsados de Islandia por un crimen que cometen. En realidad eran todas disputas políticas y militares, y Eric el Rojo pues es expulsado de Islandia y se va en uno de sus barcos y llega hasta lo que hoy llamamos Groenlandia, por la ruta del noroccidente. Este personaje exiliado de su mundo termina encontrándose con esa tierra a la que le va a dar el nombre de Greenland o Groenlandia, que quiere decir la tierra verde. Y se ha especulado mucho sobre la paradoja de ese nombre en semejante frío y en esa especie de paisaje que es un fiordo entero, un bloque de hielo monumental. Pues parece ser que obviamente Eric el Rojo necesitaba asentarse allí y necesitaba persuadir a muchos de los islandeses que tenían sus mismas pasiones, sus mismas obsesiones. Necesitaba persuadirlos con la idea de que Groenlandia era un lugar al que valía la pena ir. Convenía estar allí y ocuparlo y habitarlo y colonizarlo. Hay esa idea que también tiene que ver con la colonización antes del descubrimiento de América por parte de los europeos, pero en realidad es Leif Erikson, el hijo de Eric el Rojo, el que recoge los pasos de su padre y hace otra expedición a Groenlandia, y él sí logra convocar luego una flota, dice esa saga, de 25 naves. Se pierden 9 y llegan 14 a Groenlandia y allí se establecen. Eric el Rojo era un pagano dentro de esa cultura politeísta de la mitología germánica, animista, que está presente, entre otras, en el nombre de los días, en inglés, en alemán, en esos idiomas que son el trasunto y la evocación, ya digo, de esa cultura y esa literatura maravillosas. Eric el Rojo era pagano, pero su hijo ya se había cristianizado, porque entre otras, uno de los fenómenos históricos más importantes de la Edad Media es la cristianización de los pueblos del norte. Ya no solo los del continente, sino los pueblos insulares que se integran así a la tradición cristiana, y eso va ensanchando ese concepto, esa idea, no solo de la identidad europea, sino también de la identidad occidental. De suerte que Leif Erikson llega allí con sus vikingos, se establecen en Groenlandia y logran construir más o menos una civilización que prolonga ese vínculo político entre el reino de Noruega, que ya para ese momento pues estaba integrado en una gran construcción que incluía a Dinamarca y que va a incluir también a Suecia, Islandia y Groenlandia como lo que se llamó también la última Thule, la última isla del mundo conocido, que fue el nombre que también se les daba a los pobladores nativos de esas islas con los que se encontraron, o en el caso de Groenlandia, esa isla, con los que se encontraron los normandos, los vikingos, los pueblos del norte. ¿Hubo conflictos? Probablemente sí. Los pueblos originarios que habían llegado allí hacía muchísimo tiempo, los inuit, que también se llamaban los esquimales, aunque pues sabemos que es un nombre políticamente incorrecto, pues ahí empiezan a convivir. De hecho, los groenlandeses de hoy
tienen un ancestro étnico y lingüístico pues muchísimo más fuerte en ese vínculo con los pobladores originarios con los que se encontraron los vikingos cuando llegan en el siglo X, en el siglo XI, y establecen allí una versión de la civilización europea del norte septentrional recién cristianizada. Hay también un elemento que vale la pena tener en cuenta, y es que se ha estudiado y se ha descubierto desde el plano arqueológico, climático, que ese fue un momento en el que la temperatura general de la Tierra se incrementó. Hay ciclos térmicos y climáticos, ahora que tanto se habla, y no en vano y con toda la razón, del calentamiento global, que nos está ofreciendo un panorama muchas veces apocalíptico, y no es para menos, porque la gente que más sabe de eso pues ha llamado la atención sobre el desastre ambiental que se está dando en el planeta Tierra. Pero hay también distintos ciclos que tienen que ver con la temperatura de nuestro mundo, y parece ser que en esos siglos en los que se establecen los vikingos en Groenlandia hay una elevación de la temperatura, sobre todo en el hemisferio norte, y eso hace que Groenlandia pues sea un lugar mucho más benigno dentro de lo que cabe, si pensamos en esa lejanía y en esas condiciones tan duras, y por eso allí se pueden asentar esos pobladores que vienen del norte, que conviven con los habitantes originarios y que son capaces de establecer lo que el gran historiador Fernand Braudel llamaba una economía mundo, es decir, un sistema económico que trasciende el ámbito concreto de quienes están allí y que lleva sus productos a lugares lejanísimos, de los que también se tiene noticia, porque ya las crónicas en la Baja Edad Media cuentan, por ejemplo, cómo llegaban los halcones de la Groenlandia, que eran una de las fascinaciones de muchos de los monarcas en las cortes del siglo XIII, del siglo XIV, y entonces ciertos productos que llegaban de allí eran muy codiciados en Europa, y también de Europa a Groenlandia llegaban muchas cosas que se necesitaban para la supervivencia. Pero así como el asentamiento de los vikingos fue posible gracias a una especie de elevación de la temperatura de la Tierra en el siglo XI, en el siglo XII y en el siglo XIII, en el siglo XIV hay lo contrario. Hay una especie de descenso general de la temperatura de la Tierra, en lo que algunos llaman la pequeña era del hielo, y que va a durar bastante, y eso recrudeció las condiciones de Groenlandia e hizo que muchos de los habitantes europeos que estaban allí pues o se fueran muriendo o decidieran huir pies en polvorosa, lanzándose al mar, también por una circunstancia increíble, inesperada. Y es que, como ustedes saben muy bien, en el siglo XIV se dio la peste bubónica, la llamada muerte negra, que asoló al mundo entero, pero en particular al continente europeo. Y entonces también ese fue un elemento que hizo que muchos groenlandeses salieran de esa tierra para ir a Europa, porque no había mano de obra y porque el mundo estaba un poco abandonado y en la ruina. Es una gran paradoja, porque a Groenlandia no llegó la peste negra, y eso hizo que ahí hubiera supervivientes que, eso sí, estaban sufriendo las inclemencias del clima
y entonces salen de Groenlandia y se van para Europa, y entonces allí pues también se produce el despoblamiento de esa isla enorme que tuvo entonces una ruptura con los pobladores europeos que llevaban ahí 3 o 4 siglos, quienes tratan de tomar la posta de los islandeses, de los variegos, de los vikingos, de los normandos, son los portugueses. En ese momento de auge de la navegación portuguesa y de los grandes viajes de exploración, los portugueses tratan de ir a Groenlandia, pero por supuesto no duran un round, como se dice en el boxeo, porque no tenían las condiciones físicas, ni mentales, ni culturales para sobrevivir ante las inclemencias de ese clima. Y entonces viene como un largo paréntesis en el que no sabemos en realidad qué pasa con los europeos que se han quedado allí, o van muriendo o van abandonando la tierra. Quedan los Inuit, estos pobladores originarios que pertenecían a una cultura que se llamaba la cultura Dorset y que va a mudar a esa versión que es la de los Thule, que en realidad pues son herederos todos de esos pueblos que atravesaron hacía 1000 años los hielos y llegaron a asentarse en Groenlandia. Pero pues en el siglo XVII y en el siglo XVIII hay también un gran intento por reconquistar para Dinamarca esos lugares distantes. Hay un explorador, y más que un explorador, una especie de predicador evangélico que se llama Hans Egede, que llega ya en la modernidad a Groenlandia con una idea, y era llevar la reforma protestante, que era pues el credo, el culto al que se habían vinculado en su gran mayoría los pueblos del norte de Europa. Y entonces la idea era llevar la bandera otra vez de Dinamarca y llevar el culto del protestantismo a esos habitantes vikingos que se presumía que seguían allí y que eran cristianos primitivos, herederos de los hombres de la Edad Media en Groenlandia. Pero obviamente cuando llegan los predicadores, ya estamos hablando de tiempos modernos, finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, pues se encuentran con que no hay población europea, ha desaparecido casi en su totalidad, y está el abismo lingüístico, cultural y mental con los Inuit, con los habitantes originarios, hasta que se empiezan a dar las traducciones del evangelio y sobre todo de la doctrina y de la teología protestantes a la lengua inuit, al groenlandés, y entonces se da una conversión o una reconversión masiva bajo el signo de la iglesia reformada. Y entonces Groenlandia vuelve a tener ese vínculo político, económico, cultural, militar con el mundo escandinavo, en un momento además en el que estaba dándose también esa unión entre Dinamarca y Noruega, hasta cuando vienen las guerras napoleónicas. Ahí hay otro punto de quiebre en la historia de Groenlandia, porque Dinamarca se vincula con Napoleón, lo apoya, mientras que en Noruega hay una hostilidad manifiesta frente al proyecto imperial de Napoleón. Pero cuando se acaba ese proyecto en 1814, pues viene una redefinición geopolítica del mundo y a Dinamarca le entregan las colonias, así llamadas, de lo que había sido el reino compartido con Noruega. Y entonces Dinamarca ya establece de forma mucho más
perdurable su posesión sobre Groenlandia, y así va a estar la isla por mucho tiempo. En los años 30, entre 1931 y 1933, hubo un nuevo altercado, una nueva disputa política entre Noruega y Dinamarca, que ya eran pues reinos independientes, y entonces los noruegos reclamaban las credenciales de titularidad y legitimidad sobre Groenlandia desde la Baja Edad Media, porque en realidad esos islandeses que llegaron allí tenían sujeción al reino de Noruega. Los daneses se opusieron y hubo una disputa que llegó al Tribunal de Arbitramiento de La Haya, y allí se falló en favor de Dinamarca. Y entonces Dinamarca estableció pues su dominio legítimo sobre Groenlandia en unas condiciones para el mundo pues muy difíciles, porque estamos hablando del año 31 al año 33, y luego empiezan muy rápido pues todas las catástrofes de Europa que van a desembocar en la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que los nazis van a ocupar los países escandinavos y Dinamarca no es la excepción. Entonces Groenlandia pues tenía un valor estratégico para los intereses alemanes, pero mucho más para los intereses de los Estados Unidos cuando los Estados Unidos entran en la guerra, y una de las primeras decisiones que toman es ocupar Groenlandia por el valor estratégico que tenía, pero también pues por el valor geográfico y simbólico, y para impedir que ese fuera uno de los baluartes de la Alemania nazi. Luego, cuando acaba la guerra, Truman, el presidente Harry Truman, les ofrece a los daneses una cifra enorme para comprar, para adquirir Groenlandia y que entrara a ser parte de los Estados Unidos. Los daneses, una vez más, se negaron. Y lo que hicieron fue fortalecer todavía más su presencia y su vínculo con esa lejana isla que es parte constitutiva de la unidad política del reino. No así de la identidad. En Groenlandia se habla poquísimo danés, se habla mucho más inglés. Claro, se habla la lengua groenlandesa, que no es nada fácil, y la identidad de quienes están allí pues tiene un arraigo ancestral muy profundo, pero también es cierto que Dinamarca fue dando pasos cada vez más contundentes para garantizar la autonomía y hasta cierto punto la independencia de Groenlandia. Primero, Dinamarca traslada como todos los valores de su identidad política tan liberal, tan abierta, y esa noción del estado de bienestar que llega allá, al paraje más distante y lejano de la tierra, y luego pues se va redefiniendo la noción de la ciudadanía para los groenlandeses. Se desmonta, entre otras cosas, la idea del orden colonial y se crea una especie de autonomía regional dentro del reino danés que va recibiendo cada vez más atribuciones, cada vez más responsabilidades y cada vez más autonomía e independencia. Primero en un referendo en 1979, sobre todo porque ya se estaba dando el proceso de la Unión Europea, que, como ustedes saben, nace sobre todo de un propósito económico en la Comunidad Económica Europea, y eso pasaba por una gran cantidad de aspectos que son muy de detalle y muy especializados y que no se ven en las grandes líneas de la formulación de la política, pero que resultan definitivos para quienes viven de eso. Está el tema, por ejemplo, de la pesca y toda la reglamentación que fue haciendo la
Comunidad Económica Europea primero y luego la Unión Europea para la cuestión de la pesca. Y a los groenlandeses les resultaba casi imposible aceptar los mandatos de Europa, plegarse a los principios que se estaban imponiendo en la legislación comunitaria, y por esa razón Groenlandia necesita desligarse de la ciudadanía europea sin separarse de la ciudadanía danesa. Y eso pues desemboca en un plebiscito en 1979, pero en el año 2009 hubo otro ya para recibir todas las atribuciones políticas y administrativas que le dan a esa isla una condición soberana e independiente con la que viven muy tranquilos los habitantes, los 56,000 habitantes de Groenlandia. Hubo, claro, pues todas las fisuras y todas las amarguras del colonialismo occidental y europeo. En un momento dado, unos niños inuit fueron llevados a Dinamarca para que aprendieran la lengua, y ese recuerdo del desarraigo de esos niños todavía atormenta la historia y la memoria de los groenlandeses, pero es una relación funcional y armónica en términos esenciales, marcada por el respeto, la independencia, por la gran inversión que hace Dinamarca año tras año allí, y los groenlandeses pues están muy cómodos con esa condición y no quieren que nadie los compre y no quieren el zarpazo de ninguna potencia imperial ni expansiva, y por eso se han levantado casi todos ellos. Se ve en sus blogs, se ve en los canales de YouTube que hay en Groenlandia. Hay youtubers magníficos que nos cuentan las costumbres y los rasgos de la vida cotidiana en ese lugar que de verdad pues parece nacido de la literatura fantástica y de esas sagas épicas de la Edad Media, en esa lengua germánica bañada y teñida por el mar y por la poesía. Groenlandia sigue siendo una especie de paraje y paisaje que le pertenece a ese mundo, pero sus habitantes de hoy no quieren, como tampoco lo quieren los canadienses, ser parte de los Estados Unidos. Y el juego y la apuesta de tahúr con aires gangsteriles del señor Trump pues no está cayendo bien, y no ha caído bien en el mundo porque se trata, obvio, de una provocación y de un mensaje clarísimo de quien quiere jugar con agresividad y pasándose por la faja la ley. Pero no en vano, pues es un criminal convicto que llegó a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Esto es Calamares en su tinta. Ustedes saben que es radio, es podcast y es video podcast. Hasta la siguiente salida. Muchas gracias.